Un cordial saludito para todos ustedes, mis queridos hermanos gnósticos, del lugar donde se encuentren, del país donde estén, de la ciudad en la cual en este momento se encuentren ubicados, sean aquí en Colombia o en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? De parte de nosotros, como un servidor, Edison Valencia, en este campo como misionero de los estudios gnósticos, de la doctrina gnóstica del Cristo Samael, del venerable maestro Yeshua Ben Pandirá, y de numerosos hermanos y grandes maestros que realmente están trabajando, que han hecho una labor, una misión en servicio a la humanidad. Pues de verdad que anhelamos que esas fuerzas nos acobijen a todos nosotros en esta noche y que entre todos podamos hacer algo bien interesante de esta conferencia, que podamos realmente recibir la asistencia, la ayuda, la misericordia de Dios, del Cristo, de los maestros, de la Logia Blanca, para que nuestra conciencia se pueda iluminar y podamos sentir la necesidad de que vale la pena despertar, vale la pena luchar por la castidad, vale la pena luchar por servirle a la humanidad, vale la pena el sacrificio que hacemos por nuestro propio trabajo particular, vale la pena tratar de dar un aporte, un grano de arena, ¿verdad?, en relación a ese mundo de sabiduría que es de verdad la Logia Blanca, la divinidad, y compartirlo con la humanidad. Y todo esto pues realmente es parte con nosotros, queramos o no queramos, dentro del camino que escogimos, dentro de este camino, este sendero que todos nosotros dijimos, por aquí es para allá, pues cada uno estamos llamados a hacer realmente un trabajo, a hacer algo y a no quedarnos quietos, ¿verdad? El que se queda quieto pierde, y el que se mueva y el que haga algo, ese gana. Y a ese lo ayudan, a ese lo orientan, lo guían, lo instruyen, lo acomodan donde tiene que acomodarse para que haga su propia misión, su propio trabajo, para que evolucione, progrese. Y eso lo sabe Dios, lo sabe el ser, lo sabe los santos maestros. Así que nosotros tenemos que entender esto desde el punto de vista que somos una ficha del ajedrez, y como ficha del ajedrez estamos llamados a ser acomodados en el lugar exacto para poder realizar nuestra propia misión y para poder desenvolver nuestras propias capacidades y poder generar la misión, la vocación y el desarrollo de esos datos de información que traemos de otras vidas y que están incorporados en nuestra conciencia, en nuestra alma, para ponerlos en actividad en este momento que Dios nos tiene con vida y poner esto al servicio de una obra que nos corresponde hacer. Tal vez con subidas y bajadas, porque la verdad, tenemos detalles, tenemos errores, hay defectos, caemos a veces en el pecado, pero no nos vamos a poder dar por vencidos. Tenemos que continuar, queridos hermanos, porque el que se queda o el que si considera que quedarse quieto gana, pues está perfectamente equivocado, porque no es así. Los hechos han demostrado que el gnóstico que se mueve, el gnóstico que hace algo por sí mismo y por los demás, es el gnóstico que va progresando, que va avanzando. Y el que nos quedamos quieticos esperando de que el tiempo pase, pues Dios quiera que después no vayamos a tener por ahí arrepentimientos de conciencia, porque hay veces que, como dice el maestro Samael, a veces uno se gana karma por muchas cosas malas que hace, pero también se gana karma por muchas cosas buenas que deja de hacer y pudiéndolas hacer. Así que, queridos hermanos, bienvenidos a ustedes en esta noche. Ustedes saben que tenemos una conferencia que es sobre materia, energía, conciencia. Hablábamos de grados y grados, sistemas y sistemas, ¿verdad? Y todo esto está relacionado dentro del trabajo particular de cada uno de nosotros. Y para eso vale la pena que iniciemos analizando algo que se llama materia, ¿verdad? Este punto, a ver si lo pueden ver bien ustedes ahí, materia está unido a algo que se llama energía. Y la energía está conectada directamente a algo que se llama conciencia, ¿verdad? A la conciencia. Ok.
Entonces tenemos materia, energía y conciencia. Tres aspectos fundamentales que forman parte de la materia y que forman parte de la energía. Nosotros los estudiantes gnósticos tenemos claro que trabajamos con algo que se llama energía sexual, ¿verdad? Y el gnóstico que trabaja con energía sexual, trabaja con materia, trabaja con la energía y trabaja con la conciencia. Y esto corresponde directamente a la región del mundo cuántico, ¿verdad? Los átomos están compuestos de materia, energía y conciencia. ¿Por qué? Porque cada átomo es un trío de materia, energía y conciencia que se relaciona con el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Y cuando nosotros nos ponemos a analizar ese aspecto relacionado al mundo cuántico con las partículas, nos damos cuenta que cada átomo del cuerpo humano de nosotros es, pues, de hecho, un microuniverso en miniatura, o sea, mucho más pequeño de lo que somos nosotros como un microuniverso, siendo parte del macrouniverso en el cual vivimos. Y ese átomo que contiene electrones, protones y neutrones conforman una tríada. Los electrones girando alrededor de un núcleo compuesto de protones y neutrones, ¿verdad? Energía positiva, negativa, energía neutra. Desde ese mundo cuántico se vienen formando las diferentes partículas, ¿verdad? Subatómicas, energéticas, de las cuales estamos hechos nosotros. Fíjense en algo tan interesante. Cuando nosotros le vamos dando valor a ese mundo cuántico, a ese mundo de partículas, entonces los gnósticos entendemos del por qué vale la pena la transmutación y del por qué vale la pena cuando nosotros hablamos de que tenemos un cuerpo celular de carne y hueso hecho de células, y dentro de las células un núcleo, y dentro del núcleo una parte cromosomática, y dentro de la parte cromosomática una área molecular, y dentro de la parte molecular hay unos átomos, y dentro de los átomos pues gira un electrón, y ese electrón tiene contacto con otras partes subatómicas de un alto valor mucho más profundo, mucho más elevado, que podríamos estar hablando de partículas de luz, ¿verdad? Que están mucho más allá de la parte electrónica. Entonces, si yo tengo un cuerpo físico, significa que tengo un cuerpo vital, y el cuerpo vital está constituido por energía atómica. Si no, investiguen ustedes al maestro Samuel Liberá. Luego de la energía atómica, encontramos nosotros cómo se desdobla esas energías, y el cuerpo astral es un cuerpo protoplasmático. Es un cuerpo elástico que tiene la capacidad de poder atravesar una pared, poder tomar formas, ¿verdad? Convertir el cuerpo en otro rostro, en otra figura, en otra persona. ¿Por qué? Porque es un cuerpo que toma formas, el cuerpo astral. Y si nos vamos hacia la región mental, nos dice el maestro, es una región molecular y atómica, ¿verdad? Es una región donde se relaciona la parte molecular del plano mental con la mente humana. Ahora, ¿qué pasa con la mente humana? Si ustedes miran el cerebro humano, se darán cuenta que el cerebro humano contiene neuronas, ¿verdad? Y esas neuronas que están en el cerebro, cada una de esas neuronas no son más que cuerpos o células que transmiten energía, electricidad y tienen luz, ¿verdad? Y dentro de esas neuronas, dentro de su núcleo, se encuentran las moléculas, y esas moléculas forman los átomos. Entonces, todos los seres humanos, todos nosotros estamos formados materia, energía y conciencia. Ahora, vamos a hacer una separación de esto. Si hasta el cuerpo mental hay una área molecular energética de luz, ya el cuerpo causal ya es un cuerpo electrónico, porque el maestro dice que son electrones, es un área de luz. Es como si separáramos los electrones
de su núcleo y pusiéramos solo a gravitar en un lugar los electrones sueltos, una región solo de electrones, y una región de electrones es solo una región de luz. Y allá encima de esa región de luz está el mundo búdico, que es una luz mucho más pura, mucho más sagrada, y es donde vive el alma espiritual de nosotros. Y por encima de esa alma espiritual vive otra región sumamente de pura luz, purísima, donde está el mundo del íntimo, el mundo de Dios, de nuestro ser. Y desde esa región, Él mueve las partículas, que es mover su alma divina y mover su alma humana, al manas y al budi, para que se activen ellos la parte molecular, la parte espiritual, la parte de alma voluntad, para que active las moléculas del cuerpo mental, para que active las partículas del cuerpo astral, para que active las partículas del cuerpo dobletérico, y para que esa información sea transmitida directamente en cada átomo del cuerpo físico, en cada molécula, en cada célula, en cada tejido, en cada órgano, en cada sistema, en el cerebro, en las células nerviosas, en la médula espinal, en la mente, en el cerebro de cada uno de nosotros. Pero el mensaje lo manda desde por allá y simplemente dice él, a ver, necesito que le inyecten a este muchacho, a esta muchacha, a mi hijo, inyéctemele motivos del por qué debe buscar la espiritualidad. Entonces el alma humana, el alma espiritual, el Budi, se activa ese tal alabastro fino y transparente, como dice el maestro, esa alma divina, altamente espiritual, y empieza a mover los cables para que aquí usted sienta las ganas de arrepentimiento, de oración, sienta las ganas de meditar, de orar, de devoción, contemplación, que sienta las ganas de ese encanto interno de la parte espiritual. Pero dice él, necesito más, necesito que muevan esa máquina. Entonces empuja al alma humana, a nuestra alma causal, al tiferet de nosotros, y él empieza a mover esa materia, y entonces ahí empieza a sentir el impulso aquí físicamente de disciplinas, meditaciones, vocalizaciones, runas, salidas al campo, control, contacto con la naturaleza, faquirismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la parte humana y la parte espiritual se conectan. Y hay un movimiento en nosotros, energético, cuántico, en el cuerpo vital, porque el cuerpo vital activa una cantidad de partículas lumínicas solares de las cuales él mismo toma, y entonces el aura de nosotros se engrandece, ¿verdad? Se expande el campo energético de nosotros, y el cuerpo astral y el cuerpo mental, la parte emocional superior, la parte mental superior, trabajan para que uno aquí se motive y le meta las ganas a esto. Esos son los impulsos y la forma como trabaja Dios desde el punto cuántico, o desde el punto planos, dimensiones, cosmos, como queramos llamarle, pero es región cuántica moviendo energías muy sutiles para motivar y mover el cuerpo humano. En este caso, pues nuestra mente, nuestro sentido, nuestros centros, esta máquina humana, los 5 centros, los 3 cerebros, etcétera, etcétera, para que uno aquí sienta las ganas de moverse, de hacer algo, queridos hermanos. Ahora, resulta que imagínense ustedes que esto de materia, energía y conciencia se vaya perdiendo desde el punto cuántico y espiritual en una persona. O sea, que se vaya perdiendo el impulso de la mónada dentro de la persona, que esto es ya el texto como el maestro Samael lo enseña. Y la mónada le quita el impulso o le va quitando el impulso a la persona, entonces la persona simplemente se va quedando como quien dice, qué bonita es la gnosis, qué interesante, pero no tengo tiempo más para esto, estoy vivo ocupado. Es difícil. Yo tengo compromisos, tengo familia, tengo hijos. No hay tiempo para estar dedicado a esto de lleno. Yo realmente no puedo dejar aparte de otras cosas cuando... No, es que la gnosis no es todo. Entonces, la gente se va quedando y el impulso se va yendo. El impulso se le va quitando a uno. Y ese impulso termina uno diciendo,
Pues muy interesante, muy bonito todo, pero creo que hasta aquí llego. No creo que pueda continuar en estos estudios, ¿verdad? Que yo sé que es cómo se trata esto, es muy interesante, es el camino, lo sé porque creo que no me voy a meter en ningún otro tipo de lugar, pero resulta que no. Entonces, el impulso se va yendo porque el íntimo se lo va quitando, ¿verdad? Ya que es un hijo que no quiere trabajar, que no quiere moverse, que no quiere hacer nada, que no acepta los impulsos que vienen de lo alto y que lo trata de hacer sentir a través del cuerpo mental, cuerpo astral, como emociones superiores, intelecto superior y por ende moviendo la parte etérica para que el cuerpo físico se mueva. Y como uno no quiere trabajar, no quiere hacer caso, no quiere ser obediente a los impulsos que vienen del ser, entonces los impulsos se van yendo y esos impulsos al retirarse, entonces uno queda arrumadito, bonito, simplemente dejando que la vida le pase y esperando que los años lleguen y con buenas intenciones, porque lastimosamente tiene uno buenas intenciones, pero esas buenas intenciones realmente no hacen nada, no nos llevan al progreso de nada a nosotros las buenas intenciones. Lo que vale son los hechos, queridos hermanos. Entonces, materia, energía, conciencia. Ahora, vamos a mirar un poco más allá. Resulta que aparte de la materia, energía y la conciencia, se mueven otras áreas interesantísimas que el venerable maestro nos dejó, y es algo que se llama la luz, el calor, el sonido y el color, ¿verdad? Y el color está unido pues todo a una vibración, ¿verdad? Ok. Y ahora pues ustedes me van a ayudar. ¿Por qué? Porque resulta que si ustedes miran luz, calor, sonido, vibración, unido, luz del Cristo, el calor del Espíritu Santo, el sonido del Padre, todo es vibración, únanle el color. Y del color a ese color que debe surgir, unámosle nosotros todo lo que tiene que ver con la intención, ¿verdad? Pónganle cuidado. Él dice, yo soy la luz del mundo. Entonces, una primera frase extraordinaria del maestro. El calor que está en nosotros y es el calor mismo representativo del Espíritu Santo, el fuego sagrado, ¿verdad? Y el sonido, que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y todo fue hecho por Dios a través de la palabra. Eso lo dice Juan en el Evangelio. Entonces, estas tres partes que conforman las tres fuerzas primarias de la creación, o del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son vibración, y la vibración está interconectada y genera color. El color es fundamental dentro de toda creación humana, ¿verdad? En todo lo que hacemos. Porque si no hay color, entonces no se puede percibir las tonalidades, no se puede percibir lo bonito, no se puede percibir ese talento, no se puede percibir esa creación si no hay el color. Si tienes luz, tienes calor y tienes sonido, tienes que tener color, ¿verdad? Y el color, si ustedes se fijan, el color, esos tres niveles generan color. Y si ustedes analizan, queridos hermanos, el color azul, el color blanco, ¿sí? Este tipo de fuerzas, eso viene desde muy alto. ¿Por qué? Porque están correspondiendo a los colores que corresponden a la misma divina madre Kundalini o a la misma madre cósmica como desdoblamiento de las tres fuerzas, de donde ha surgido el color blanco, el color azul, que se entrelazan.
Si ustedes ven, por ejemplo, cuando apareció la Madre Teresa de Calcuta, que se vestía con unas túnicas de color blanco y azul, esos son colores que son de muy alto, muy arriba, que hacen parte del doblamiento de las tres fuerzas primarias de creación. Y todo es vibración, todo vibra, todo se mueve, todo es energía. Ahora, veamos algo interesante. ¿Qué tal que de aquí a mañana, como dice el maestro, se te aparezca la Madre Divina Kundalini? Simplemente toma una forma, eso es todo. Y entonces uno queda con una forma que tome ella, pero esa forma la destruye y luego toma otra forma, y entonces nosotros no podríamos quedarnos con una sola forma. ¿Por qué? Porque tiene el poder de hacerlo. Si se apareciera el Espíritu Santo a una persona en forma de paloma, pero después se le aparece en la forma de un gran varón, entonces ¿cómo quedaríamos nosotros diciendo que siempre tiene la forma de una santa paloma? ¿Verdad? O que se le apareció el Padre como un anciano venerable vestido de blanco, pero luego se le apareció en forma de una, dice el maestro, se le apareció en forma de una palmera, y el iniciado lo intuye que ese es el ser, que ese es su Padre, pero se le apareció en forma de una palmera. Entonces, ¿qué ocurre? Estas tres fuerzas toman formas, las destruyen, vuelven y toman formas y vuelven y la destruyen. Tienen el poder de formar todo lo que es un árbol sefirótico y hacer una creación hasta llegar al mundo de Malkut y colocarnos a nosotros como el caballito, como aquella ficha clave para que se haga una obra, y ellos dan el impulso para que eso se pueda hacer. Pero las fuerzas desde lo alto empujan y generan un color que es una fragancia, que es una presentación, que son unas características, que son un lenguaje, que son unas formas, que son unos talentos, que son un escenario dentro del cual cada uno nos tenemos que mover gracias al impulso de las tres fuerzas primarias como vibración en el campo humano, aquí donde nos movemos a nivel tridimensional, ¿verdad? Ahora, ya analizando materia, energía, conciencia, analizando esto desde el punto de vista vibracional, ahora veamos algo interesante que siempre se ha dado como pregunta. ¿Por qué nosotros, los estudiantes gnósticos, nos ha quedado grande el despertar de la conciencia? ¿Por qué nos ha quedado grande vivir el momento? ¿Por qué nos queda grande la clave sol? Observador, observado, recuerdo de sí. ¿Y saben por qué? Porque resulta que hoy la ciencia demuestra que cuando tú pones la atención, póngale cuidado a esto, atención. Que yo espero que estemos en plena atención. Entonces, la atención es fijarla aquí, en el momento. Dice la sabiduría, la ciencia en estos momentos, y vamos a relacionarla con la gnosis porque la gnosis es científica y es cuántica. Dice la ciencia, cuando tú fijas la atención en un punto determinado, ¿verdad? En ese momento, cuando fijas la atención, ese momento se vuelve realidad para uno. Me explico. Si yo fijo la atención en este tablero, esto se vuelve realidad para mí y toma una forma, como que veo la materialización de la energía en este tablero y de lo que hay escrito ahí. Si yo voy por la calle y veo un automóvil, como decía el maestro, y tú observas el automóvil, en ese momento, el observar el automóvil último modelo se convierte para uno eso en una realidad. El único problema es que se le vuelve a uno una identificación fascinosa, entonces se fascina uno con el vehículo último modelo y la conciencia se duerme. Continúo. Si yo voy por una tienda y dentro de un centro comercial y veo un tremendo vestido con todo el color, todos los brillos, todo lo que tiene, que es lo que yo he estado buscando,
ese tipo de vestido me encanta, lo quiero tener. Entonces, cuando lo observo, lo miro, ese momento es real para mí. Pero el problema es que me fasciné viendo el vestido y me lo medí y no tenía plata para llevarlo. No lo pude comprar, pero hasta me lo medí, me lo coloqué. Entonces, la mente se fascina y se duerme. Ese es el problema. De lo contrario, si no se durmiera uno, no se fascinara, realmente la conciencia en nosotros despertaría así, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Cuando yo fijo la atención en una cosa, dice la ciencia, en ese momento todas las ondas de partículas del mundo cuántico se ponen estáticas, se quedan quietas y tú observas. Entonces, cuando yo observo, reconozco la cosa, reconozco el producto, reconozco dónde estoy, con quién estoy hablando, qué estoy diciendo, cómo lo estoy diciendo, qué tipo de persona está ahí, cómo está vestida, quién es, porque la observo. Esa es la ciencia del observador a través de la atención. Pero resulta que nos dice la gnosis, listo, observas. Y la ciencia dice, fija la atención. Y cuando fija la atención, las partículas se quedan quietas y las puedes ver. Cuando ya no las observa, la onda de partículas se mueve y entonces la energía está en todas partes y por eso uno va con la mente aquí, la mente para allá y todo lo ve, pero no lo puede reconocer con la conciencia de la atención. Cuando observas y pones la mente en un estado y observas o fijas la atención, entonces en ese momento se activa la conciencia en nosotros, se activa la observación. Observamos, fijamos la atención y en el momento que fijamos la atención y observamos, reconocemos el producto y lo analizamos. Ese análisis se conoce como un discernimiento. Y el discernimiento es que le hago discernimiento a lo que estoy viendo, donde estoy, me observo, y luego pasa este estado, este nivel, a un segundo nivel que es auto. ¿Verdad? La auto-observación. Y cuando viene la auto-observación, entonces en ese momento ya miro para adentro. Y lo que estaba en movimiento, como partículas, pensamientos, estados, emociones, ¿verdad? Funciones del hipocampo, funciones del cerebro límbico, funciones del subconsciente mío, se queda quieto. ¿Y por qué se queda quieto? Porque lo estoy observando, me estoy mirando para adentro. Y cuando me miro para adentro, entonces reconozco tal emoción, tal pensamiento, tal palabrería, tal charlatería, tal charla ambigua. Reconozco este defecto, reconozco este estado y este comportamiento que se me repite. Lo miro, ¿verdad? Y cuando lo miro es porque tengo poder directo sobre mi interior. Y si hago eso, es como si yo colocara, a ver, les pongo un ejemplo, es como si yo colocara esta lámpara proyectada hacia adentro. Imagínense ustedes, un foco de luz proyectado hacia un espacio subconsciente, el cual está a oscuras, pero en el momento que pongo la linterna hacia adentro, entonces puedo mirar hacia adentro y puedo mirar hacia afuera. Y si miro hacia adentro y si miro hacia afuera, es porque en ese momento estoy con la atención, que es observación y autoobservación y discernimiento, que lo permite mirar hacia adentro. Y si lo hacemos de ese nivel, entonces miro para adentro y miro para afuera. Y el mirar para adentro y mirar para afuera es llevar un chorro de luz de alto porcentaje, de alto nivel, a la profundidad de la oscuridad que está en el interior mío. Y cuando meto ese chorro de luz, entonces puedo reconocer aspectos psicológicos, mentales y emocionales, estados psíquicos
estados físicos y estados de comportamiento. Y cuando lo hago, entonces, ¿qué ocurre? No solo hago como dicen por ahí, un clic, un sonido, tac, sino que, aparte de eso, genero un cambio en mi vida. Y el cambio en mi vida es que empiezo a reconocer mis estados emocionales, mi forma de hablar, mis comportamientos, mis posturas, mi forma de pensar, mi negativismo, mi forma a toda hora de quejarme, a toda hora que soy un problema para todo, que a toda hora le pongo un pero a todo, que a toda hora digo que no tengo, que no puedo, que soy esto, que soy lo otro, que por qué, que soy pobre, que soy arrastrado, que mi vida es fracasada, que sufro en el amor. Todo eso empieza a verlo. Y cuando empieza a ver eso, entonces empieza a darle uno es pena de lo ridículo que es de estar a toda hora repitiendo la misma canción psicológica que el maestro Samael dice en la psicología revolucionaria, ¿verdad? Porque él lo dice ahí. Ahora, ¿qué ocurre? Él fija la atención, hace autoobservación, discernimiento y se mete para adentro. Y cuando se mete para adentro, entonces tiene uno la posibilidad de generar la clave sol. Porque es que la clave sol es sujeto, objeto y lugar, ¿verdad? Sujeto, objeto, lugar. Qué maravilloso poder estar uno siempre así. Sujeto, la mente. ¿Qué está pensando? ¿Sí? Objeto, el pensamiento. Y lugar, el estado de conciencia que hay que tomar. Concentre en el corazón, eleve el estado del 3% de conciencia, elévelo. ¿Por qué? Porque de lo contrario no se puede iluminar el interior. ¿Cómo se va a iluminar el interior con una lámpara de luz, que es un rayo de energía de luz, de sol? Cuando no se fija la atención, no hay observación, autoobservación, no hay discernimiento. Es muy difícil pasar al tercer nivel o a este nivel que es la clave sol. De que la clave sol ilumina el interior. Y cuando se está en clave sol, observador, ¿verdad? Sujeto, objeto y lugar, entonces uno está en otro estado diferente y ese estado le hace dar ganas a uno de pegar el salto y decir, ¿será que estoy en el astral, Dios mío? ¿Será que estoy? Va uno por la calle y créanme que al principio uno le da pena dar saltos. A mí me daba pena hacerlo en la calle y ya gracias a Dios se me quitó. Y yo voy por la calle, en el momento que me acuerdo, yo voy pegando 2, 3 saltos. Y qué cosa tan maravillosa porque Dios da la oportunidad y por allá a veces uno cuando es que se acuerda y pega el salto y se fue. Y eso es algo interesante porque uno dice el maestro no se equivocó, es una realidad lo que él dice cuando se hace ese tipo de práctica. Pero esto es porque le entró luz solar al interior de la conciencia de nosotros y la golpeó. Y al golpearla, entonces se da una octava superior y viene el recuerdo de sí. Y el recuerdo de sí, ¿verdad? El recuerdo de sí es acordarse uno de Dios, dice el maestro. O sea que se entrelazan estados y estados de conciencia. Ahora, imaginemos que nosotros hoy logramos estar 5 minuticos en ese estado, 5 o 10 minuticos, no sé, de a poquitos. Supongámoslo, a ver. Imaginémoslo. Imaginémoslo que, porque todos somos buenos para imaginar. Resulta que hoy logramos estar unos 5 minutos atentos. Y a esos 5 minutos, sumémosle
la energía que ingresa por el cerebro. ¿Verdad? Y en ese cerebro tiene que golpearse una glandulilla que se llama glándula pineal y glándula hipófisis. Las dos tienen que resonar, pero para poder resonar tiene que entrar un chorro de luz para que las recargue y las ilumine. Y para que se ilumine tiene que haber esto, vean. Y esto. Para activar ese estado de conciencia. ¿Verdad? Y a esto súmenle la energía sexual que se transmuta y que sube por la médula espinal al cerebro, bañando el tercer ventrículo, cuarto, ventrículos laterales, bañando toda la masa cefálica, bañando y llenando de esa energía crística todo el líquido encefalorraquídeo que empapa el cerebro y que empapa toda la médula espinal, ¿verdad? Y toda la médula espinal como conducto, que hay un conducto central, dentro del cual en ese conducto central está el canal de Sushumna, el canal de Vakra, el canal de Chitra y el canal de Brahma. Y de ese canal emanan o surgen todos los nadis o cuerdas de energías que se conectan directamente a los chakras, pero que exclusivamente hacen una conexión, uno de esos hilos, de esos nadis, se conecta directamente con la glándula pineal. Entonces, como hay una íntima relación entre el cerebro, la médula espinal y la glándula pineal con el centro sexual o con los órganos reproductores, con la energía creadora, hay una conexión directa entre la pineal y el sexo. Todo abuso de generación, poco valor que le demos a la energía, es la muerte de la glándula pineal, ¿verdad? Y que puedan decir lo que quiera, que el flúor, que red Wi-Fi, que cuestiones del aluminio, etcétera, etcétera, que tiene razón. Pero lo que realmente acaba nuestra glándula pineal es el no darle valor a la energía crística que hay desde acá a acá y desde abajo acá, ¿verdad? ¿Y qué ocurre con esto? La glándula pineal alberga un átomo y es el átomo del Espíritu Santo. Decía el gran mago Jorge Adún, el maestro mago jefa, él decía, en el cerebro hay 3 átomos exclusivos. Uno está en glándula pineal, que es el átomo del Espíritu Santo. El otro está en la glándula hipófisis, que corresponde al átomo del hijo. Y hay otro átomo en la raíz de la nariz, que corresponde al padre, ¿verdad? Entonces, en el cerebro humano formamos nosotros un triángulo. Y es un triángulo porque reúne 3 átomos o principios universales en el cerebro. Aparte de que el cerebro es energía, porque el cerebro se consume el 20-22% de la energía que consumimos diaria. Los alimentos, el 20% de esa energía va para el cerebro por el movimiento de energía que mueve el cerebro. Tiene glándulas, tiene lóbulos, tiene área emocional, tiene área inteligente, tiene área
de la región o de lo que llamamos subconsciente, tiene área instintiva reptiliana que es parte con el subconsciente. En el cerebro tenemos nosotros las inteligencias para ser un gran ser humano o para fracasar como humanos, ¿verdad? Todo eso está en el cerebro humano, lo tenemos todos nosotros. Entonces, imagínense que el gnóstico que ilumine con las claves que hablamos, que ya las sabemos cuántos años, y que ese gnóstico maneje la energía, ¿cómo se le vuelve la cabeza a ese gnóstico? ¿Cómo se le vuelve el cerebro a ese gnóstico? Eso se le vuelve una planta de energía. Eso se le vuelve una planta solar. Ese cerebro lo que hace es que brilla y transmite información y lo que hace es iluminarle la cabeza de esa persona, ¿verdad? Y cada manejo de esto, de acá, más la energía, más la meditación, etcétera. Entonces golpeamos la glándula pineal. Ustedes se imaginan que cada transmutación, cada práctica, cada experiencia, cada lucha que hagamos, estemos golpeando la glándula pineal, golpeándola, golpeando la glándula hipófisis, golpeando esos átomos para que ellos se activen y algún día a nosotros se nos confíe, se nos dé la gracia de poder despertar la conciencia y poder mantener la conciencia continua y poder saber que estamos aquí, que estamos allá en el sueño y que estamos aquí en el físico continuamente. Me parece que ese es el objetivo, esa debería ser la meta de nosotros. Dios mío, que nos ayuden, porque ese es el del por qué tantos maestros hablan de esa capacidad del cerebro y de los átomos y de las chakras y del poder de la glándula pineal. Por algo lo hablan, porque lograron despertar la conciencia, lograron despertar esos átomos, lograron despertar esos chakras, lograron el poder de la glándula pineal, que es el vestido o es el instrumento del alma, como decía Descartes, ¿no? Que la glándula pineal se convierte como aquella ventana, se convierte en ese instrumento del alma. Entonces, nosotros estamos llamados a eso, ¿sí? Y todo esto es energía, esto es cuántica, hermanos. Hablar de gnosis es hablar de la sabiduría cuántica, ciencia cuántica de altísimo nivel, de una profundidad muy, muy grande. Lo que pasa es que nosotros no hemos querido ver el valor que tiene la gnosis, no hemos querido comprender lo que tenemos, lo que en esta vida se nos ha entregado, no lo queremos comprender, porque nosotros no hemos podido fijar la atención en lo que tenemos. Y poder fijar la atención en lo que tenemos es darle el valor a lo que se nos ha dado y tomar esas herramientas para nuestro bien. No importa que nos critiquen, no importa que digan lo que se les dé la gana, la gente que dicen ser gnóstico, pero que en el fondo son sino enemigos del Cristo, son sino enemigos de sus propios hermanos y se dedican es a hablar mal de sus hermanos y de los otros grupos y de las otras doctrinas por los medios de internet, por las redes sociales, atacar a sus propios hermanos. ¿Ustedes creen que cuando uno está haciendo un papel de esos tan estúpido, ustedes creen que nosotros vamos a poder lograr esto, hermanos? ¿Ustedes creen que con esas sombras encima vamos a poder lograr despertar algún día la conciencia cuando nosotros atacamos a los demás hermanos y nos vamos en contra de ellos y nos reímos y decimos que esos están locos, que están mal de la cabeza y que nosotros sí estamos bien porque nosotros estamos en el lugar que es, pero ellos no? Eso es realmente falta de amor y es falta de conciencia y de luz dentro del cerebro humano. O sea, no hay cuántica, no hay sabiduría, no hay realmente comprensión doctrinal por parte de nosotros. ¿Y cuándo vamos a lograr poder vivir el momento, el instante, cuando tenemos la cabeza llena de toda esa cantidad de conflictos, de problemas, que a toda hora estamos atendiendo el periódico, las noticias, atendiendo al presidente, atendiendo a Julano, escuchando a todo el mundo y a todo el mundo le damos la razón? Y a todo el mundo decimos, sí, eso es verdad, ese sí es lo peor, este no es, este sí es ladrón, este no es ladrón, este sí es buena gente. Y vivimos en esas marañas, en esos cuentos. Entonces resulta que la conciencia de nosotros nunca va a despertar porque nosotros vivimos enredados, totalmente enredados a nivel psíquico.
a nivel mental, a nivel emocional. ¿Y ustedes creen que una persona enredada va a poder despertar? Nunca vamos a poder despertar, hermanos. Nunca. Pero no es porque no se pueda. El problema es que no hacemos los pasos y no comprendemos lo que tenemos adentro. No hemos entendido que la energía se puede proyectar. Y si yo la transmuto, puedo proyectarla, a golpear la glándula pineal y a pedir, Dios mío, despiértame la conciencia. Dame más voluntad, dame más comprensión, sabiduría, dame entendimiento, dame inteligencia. Ayúdame. No me dejes de fallecer. No me dejes. Ayúdeme a continuar, a mantener. No sé hasta cuándo, pero ayúdeme y estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Simplemente guíame, oriéntame, colócame los escenarios, colócame en dónde debo estar, lo que tengo que hacer, que no sea mi voluntad, ¿sí? Que no pase de mí este cáliz y no se haga su santa voluntad, pero resulta que nosotros no pedimos eso, entonces no nos colocan o no nos muestran. Y el día que nos muestran, entonces uno dice, entonces ya debe ser uno para pendejos, ponerse a hacer todo eso. Y lo más seguro es que me van a sacar es plata. Y lo más seguro es que tengo que yo invertir. Y lo más seguro es que me toca sacar todo el tiempo es a mí para ir a hacerlo. Y lo más seguro es que termino yo, etcétera. Entonces ve un mundo de marañas y dice, no, yo mejor no me comprometo y me quedo quieto porque ¿cómo yo voy a hacerle las cosas a otro? Ah, y ahí se quedó. ¿Por qué? Porque ni aunque le estén inyectando la información, la atienden. Entonces, ¿para qué la pide, verdad? Pero si uno la pide, tiene que estar dispuesto a atenderla. Eso pasa como el tarot. Hace unas preguntas y te dan la respuesta. Entonces le queda sonando, pero es que esa no es la respuesta que quería. Vuelve y otra vez, venga, yo vuelvo y barajo. Se le volvió un juego. Porque no acepta la respuesta que se le dio. ¿Ok? Entonces, esto tiene que entenderse por parte de nosotros. Y esto tiene niveles y niveles, grados y grados, sistemas y sistemas. Pero no lo deis a conocer a unos y a otros. 4 entradas tiene un palacio, el piso de aquel palacio es de plata, lapislázuli y jaspe, pero en mitad de todo sopla un hálito de muerte. ¿Ustedes creen que esto es fácil? Cuando uno ve la vida de los maestros, terrible. La vida de los iniciados, terrible. Y uno se espanta cuando, Dios mío, se le vienen unas cositas a uno se espanta. Pero si uno se pusiera en los zapatos de los maestros, uno diría, ¿será que, o sea, no, yo creo que no aguanta uno con esa cruz? Lo primero que uno haría es tirarla al piso y no aguantaría cargarla como la cargaron ellos, ¿verdad? Y así pasa con todo esto. Yo recuerdo en una de las disertaciones, por ejemplo, el maestro Lakshmi decía, cuando yo ingresé, me di a la tarea de vivir el momento, de trabajar la mente, de tratar de vivir ese momento. Y eso es una locura terrible. Pero dice él, llegó un momento donde, ¡pum!, dice ese clic y dice él, comencé a tener unas lagunas y yo decía, ¿será que me estoy volviendo loco? ¿Será que me está dando arteriosclerosis? ¿Qué estará pasando? Porque se quedaba así como en una laguna donde no pensaba nada, quieto. Y él decía, esto tan extraño. Y luego fue comprendiendo de cómo fue manejando la capacidad de vivir el momento y extendió la capacidad de pensar cuando quería pensar y de estar en pleno estado de conciencia sin pensamientos por largo tiempo. O sea, podía manejarlo. Pero es que nosotros nos maneja es el pensamiento, la mente. Nosotros no manejamos eso. Eso nos maneja a nosotros. Por eso es que esto es complejo despertarlo, ¿verdad? Ustedes se imaginan donde pudiéramos despertar al menos un 10%, un 15% de la conciencia. ¿Cómo sería la actividad de la glándula pineal, de la hipófisis? ¿Cómo sería la actividad de esos 3 átomos? ¿Cómo sería la actividad de el cerebro inteligente, en este caso el lóbulo frontal, los lóbulos laterales, los occipitales, parietales? ¿Cómo sería la capacidad de nosotros de el área de inteligencia, de las ideas,
formas holográficas, geometría, cábala, alquimia, todo lo que tenemos en la mano. ¿Cómo sería la capacidad de nosotros de la parte emocional, con emociones superiores, no inferiores, como la gente a toda hora habla del sistema límbico, que a toda hora le vienen emociones y emociones? No, estamos hablando de emociones superiores y de cómo poder penetrar dentro del campo de lo que es el subconsciente para estudiarlo y cómo poder tomar las informaciones del hipocampo, que son las regiones de la memoria, y tenerlas activas, que no se vuelva desmemorizado uno, sino que se vuelva una persona de buena memoria. Y todo eso son posibilidades que están aquí, se relacionan con esta energía, con estas claves, y claro, nos toca meterle también nutrientes, ¿no? Porque si no le metemos oxigenantes, circulatorios, vitaminitas, complejo, fósforo, si no le metemos pranayama, si no le metemos nosotros ejercicios, si no le ayudamos, pues claro que este cerebro va a echar de para atrás. Pero si le ayudamos con toda esa maquinaria de ayudas, pues realmente esto va a hacer de que el cerebro de nosotros brille. Ahora, para ya darle la palabra a ustedes, cuando un hermano gnóstico se empieza a destacar en un santuario, en una comunidad, algunos lo quieren callar, algunos lo quieren opacar, algunos les quieren detener el vuelo a esa águila que quiere volar, ¿verdad? Porque así es, y ustedes lo conocen. Y aquel que logra hacer el vuelo y se va, entonces muchos extraordinarios y otros, este hermano se volvió mitómano, este hermano está como mal de la cabeza, ya se siente muy avanzado, progresa, eso se cree que mejor dicho, ya se siente maestro, y empiezan a hablar así los hermanitos que están en el santuario comiendo como pollos porque no quieren ser águilas. Y el que toma el vuelo, entonces toma decisiones. Lastimosamente, para muchos les agrada y para otros no. Y cuando le agrada a uno, maravilloso, porque lo van a ayudar y lo van a apoyar y al menos con una palabra lo impulsan. Pero otros se vuelven como enemigos, hipócritas, disimulados. Y no se dan cuenta que este hermano está con la chispa encima y lo que quiere es meterle el pie al acelerador, que es lo que ellos ya no pueden hacer porque la gasolina se les agotó. Y el que lo apoya, el que lo ve, es porque tiene una conciencia más abierta y dice, este hermano es pero para adelante, hágale pues hermano, hágale, ¿verdad? Échele para adelante. Pero qué dolor cuando vienen de aquí, vienen de acá y a toda hora es, ¿por qué? Porque no ven bueno en ese hermano. Y les concluyo por qué. Decía el maestro Lasme, decía, cuando una persona está levantando los principios crísticos en su alma, en su conciencia, en su estructura interna, ese hermano será combatido por los principios satánicos que tienen las personas. Y él decía, si no me lo creen, mírenlo. Será combatido. ¿Por qué? Porque lastimosamente en las estructuras psicológicas de los hermanos tenemos el ego. Y el ego no le gusta ver a otro que progrese, no le gusta ver a otro que salga adelante, no le gusta ver a otro que toma decisiones, no le gusta ver a otro que se abre paso. Entonces sale a atacarlo o eso lo ve feo y lo toma como referencia para criticarlo. Pero ese hermano, pobrecito, no se da cuenta que es su ego. Y ese otro hermano es atacado por esos principios que tienen las personas, ¿verdad? Pero aún así, a pesar de que esas fuerzas tratan de detenerlo para que no vuele, ese hermano aún así pega unos vuelos mucho más altos, unos saltos mucho más elevados y se va. Porque de esos hermanos han comprendido de verdad cuál es el camino, han comprendido la razón de ser del porqué de la gnosis. ¿Para dónde es la gnosis? ¿Cuál es la gnosis? Y ese hermano se va. Y ese
no sabemos hasta dónde pueda volar, hasta dónde pueda llegar, pero va descubriendo, va experimentando, va corriendo un poquito más el velo de Isis, lo va corriendo y dice, uy, Dios mío, pero, uy, ¿eso hay más para allá? Entonces, pasa allá y cuando ve eso y comprueba y comprende, y entonces le muestran otra vez el velo y corre otro poquitico y dice, uy, ¿y eso hay más para allá? No, yo quiero ir más para allá. Y cuando sigue más para allá, entonces más adelante otra vez el velo está, pero más clarito y le permite ver más allá y dice, no. Entonces eso se vuelve locuras para los mismos hermanos del camino, porque son los que lo conocen. La humanidad que sabe del iniciado, no sabe nada. Los que saben son los que están en el camino con él mismo. Y lastimosamente esos mismos, como ha pasado la historia, ellos se avalanchan contra su propio maestro y lo atacan. Pero son los principios oscuros de esas personas que combaten los principios de luz del que se está levantando, que es ese iniciado, que es ese maestro. ¿Por qué? Porque él sí comprendió estas cosas de las cuales uno habla todos los días en las conferencias, lo ve, lee en los libros, pero nunca ha comprendido nada. Nunca ha querido entender realmente esto, pues porque no lo vivimos. Si lo empezamos a vivir, eso se nos empieza a hacer una realidad. Recuerden ustedes, fijo la atención. Y si fijo la atención, yo fijo la atención aquí, ya reconozco esto. Si quito la atención de aquí, yo paso, miro para todo lado y esto parece que no existiera. Pero en el momento que fijo la atención, esto para mí ya es una realidad. Ustedes fijan la atención en mi persona y eso para ustedes es una realidad. Quiten la atención de aquí, de mi persona, de lo que estoy hablando y pónganse a ver la novela, a escuchar una canción, a escuchar a alguien que esté por allá tocando la puerta y verá que ustedes se desconectan y pierden la capacidad del entendimiento de lo que estamos haciendo. Y vuelven y fijan la atención y entonces se convierte esto en una realidad. Y esa atención la dividimos en 3, la dividimos en 4, la dividimos en sol, la dividimos en aquí y ahora. Y entonces reconozco, como dice el maestro, dónde estoy. Estoy aquí en la sala, ¿verdad? ¿Cómo estoy vestido? ¿Sí? ¿A quién le estoy hablando? Etcétera. Entonces me ubico y mi conciencia se expande. Mientras tanto, no, mire, uno va por la calle y eso va dormido uno, hable y hable y hable y hable y hable. ¿Por qué? Porque no está en la atención, en el aquí, en el observador, observado. Y uno se golpea, se lo puede llevar un carro porque uno está dormido. Pero en el momento que fija la atención, ¡prum!, todo esto se vuelve una realidad para mí. Y si se vuelve una realidad, paso a dar los siguientes pasos de los cuales ya le hablé a ustedes en el transcurso de la conferencia. Doy uso de palabra a ustedes en este momento. Hermano Edinson, una preguntita. Cuando nosotros hacemos el pranayama egipcio y después de terminar todo la transmutación y uno, digamos, hace el triángulo sobre la frente y hace el mantra, ahí está golpeando la glándula pineal. Total, total. Yo soy casado, Silvia, tengo una esposa que no me puedo quejar, pero aún así, en las mañanas yo practico pranayama egipcio. Me gusta. Y si nosotros hacemos, ¿verdad? Correcto. Ton, sahan, ton, rajan, ton, sahan. Y cada vez que inhalas, se inhala profundo. Y cuando dices ton, tú tienes que imaginar que golpeas allá. Ah, ok. Ton, sa, sa. Se manda la energía hacia el coxis, hacia la kundalini. Sí, correcto. Exhala, han. Y vuelve y ton.
Uno dice, uno en la mente como que lo imagina que eso resuena, ese ton, golpea el cerebro, la mente y golpea ya la glándula pineal. Ton. Y después, ra, y es como si tú dijeras ra en la cabeza y ra, mandando esa onda de energía hacia el coxis. Ra, y aguanta hasta que lo que más pueda. Y después exhalas. Han. Y vuelve. Correcto. 7, 8, 9 veces por cada lado. ¿Sí? Y profundo, sostiene el aire y luego suelta. Yo recuerdo una convivencia, disculpe que nombre, hoy estoy nombrando al maestro Lasmi. Nosotros tuvimos una convivencia con él en Bogotá hace muchos años, por ahí en el 2004. Yo alcancé a ir allá a convivencia. Él decía, aquellos que trabajan con el pranayama, yo en esos días estaba dándole al pranayama, y él decía, los que trabajan con pranayama, trabajan con la llama, él decía. Y yo decía, la llama. Y decía, cada vez que ustedes hacen y sostienen y luego sueltan y respiran profundo y sostienen el prana y luego exhalan, es la llama, avivan la llama, el fuego, ¿verdad? Es el fuego. El maestro Samael, cuando habla del pranayama egipcio, él dice, en el oriente lo practican porque es una kriya yoga de allá. Y él dice, esa kriya yoga ayuda para ir acelerando eso del despertar del kundalini, ayuda para los desdoblamientos, los estados de jhana, los niveles de conciencia. Y aparte de eso, cuando él lo escribe, él dice, ¿qué le pedimos? Que aclare la mente, despeje la mente, quite la mala voluntad, la pereza, la inercia, quite esas ensoñaciones, esos sueños estúpidos que uno maneja en la cabeza. Él dice, el pranayama nos aclara el pensamiento y transmuta a uno la energía. Entonces, imagínese todo el poder que tiene el pranayama y uno realmente, ¿cuántos solteros hay en las instituciones? Y ellos ni saben que existe el pranayama. Y si lo han escuchado, nunca les ha llamado la atención. Pero si supieran el poder y el valor que tiene, yo creo que todos los días harían pranayama. Día, en la mañana y por la noche antes de irse a dormir. Me llamó la atención algo que dijo de que uno lo puede hacer 7, 9 veces. Yo he seguido siempre lo que dice el maestro Samael en el libro amarillo, que son 6 veces 3 por cada en la lado. mañana y en la noche. Entonces, pero si usted dice que son 9 veces, mejor todavía. No, auméntale. Yo comencé con 3 por cada lado, ton sahan, ton rajan. Luego le aumenté, pasé a 7. Y yo siempre mantengo entre 7, 8, 9. Okay. Pero trato de hacerlo lo más profundo, 7 por cada lado. Okay. Pero el aire es profundo, retienes y luego lo sueltas todo. Porque recuerde que cuando uno bota todo el prana, queda un proceso como de muerte. Usted queda, es como una muerte chiquita. Y tienes que volver a inspirar. Entonces ahí es donde la energía se maneja de una forma mucho más extraordinaria que simplemente hacer esto. Sí. Ahí es muy, muy, muy simple, pero si tú haces retienes, aguantas, madre mía, y está en oración porque el pranayama es oración, y exhalas a lo último. Eso le llega a uno el oxígeno a la cabeza. Eso es extraordinario. Aparte que es oxígeno, circulación y energía transmutada. 3 energías que suben directamente al cerebro. Y luego cuando ya te postras y haces el triángulo y te lo colocas en la frente y haces el matan. Correcto, ahí. No es meter la mano en el triángulo, acuérdese. Sí. Lean el libro dice, coloca la frente en dorso y toma la posición egipcia.
un poquito inclinado hacia adelante y la mano va en la frente sobre el dorso. Ok. Así, vea. Es una posición egipcia. Ok. ¿Listo? Es una posición de postración, le llaman. Exacto, Sí, pero se sí, inclina de un poquito postración. hacia adelante. Ujú. Hermano, Listo, dígame, Blanca. con respecto al tema, excelente. Qué rico haber estado hoy nuevamente acá. Le cuento desde mi experiencia y desde mi sentir, porque es que la gnosis es vivencial. Sí, en la gnosis, si uno no la experimenta y si uno no la siente, está perdiendo el tiempo porque nos estamos llenando de muchas teorías, y eso es lo que está pasando en las instituciones gnósticas. Hay mucho intelectualismo, pero a la hora de mirar el progreso y eso, entonces por eso es que yo siempre digo que si no la vivo, si no la experimento, no estoy haciendo gnosis. Así es. Le cuento, yo primero casi no podía con la clave sol. Yo la trabajaba y eso no me daba por ningún lado y entonces yo quería como tirar la toalla porque eso no era para mí, tal vez, qué sé yo. Entonces un día me dije, no, yo tengo que empezar de nuevo, otra vez y tengo que empezar por abajo, pegando los ladrillos de la base, no por las tejas. Y les cuento como experiencia. Empecé primero con el recuerdo de sí. Y entonces lo que empecé a hacer ejercicios en mi casa, en el trabajo. ¿Y cuáles eran los ejercicios que yo hacía? Por ejemplo, estaba en el computador y mi mente se iba por allá para el banco, dizque acordándose que Blanca debía el impuesto, el recibo. Yo lo que hacía era que me llamaba, Blanca, ¿a dónde estás? Aquí, o sea, atraía la mente. Y así, y me propuse hacer ese ejercicio marcaba en una hoja cuántas veces me llamaba. Luego llegaba a mi casa, en la cocina, y Blanca cocinando, pero la mente estaba por allá en el trabajo. Entonces yo rápido, ¿no? Como que caía en cuenta y me llamaba, Blanca, ¿a dónde estás? Aquí, y así. Al principio, entonces, bueno, hubo una época que eso se me empezó a volver mecánico. Entonces, cuando me di cuenta, uy, claro, me pellizqué porque no podía permitir que la mente me estaba jugando una mala pasada, porque esto se me estaba volviendo ya en algo mecánico, y empecé nuevamente a trabajarlo hasta que empecé a hacerlo de manera muy consciente, muy consciente. Escaneo mi cuerpo, ¿cierto? Trato de escanearlo cada 10 minutos, cada 15 minutos, lo más que yo pueda. Entonces, lo primero que yo hago con el recuerdo de sí es sentir mi masa corporal, ¿sí? Sentir mi cuerpo, sentir el palpitar de mi corazón, escucharlo, porque aprendí ya no solo a sentirlo, sino a escucharlo, que es parte de nuestro trabajo, y así sucesivamente. Luego de eso, entonces observo a dónde estoy. Estoy en la cocina, estoy acá en mi casa en este momento, estoy en mi cuarto, estoy con el teléfono en la mano, ¿qué hay alrededor mío, cierto? Y yo inicialmente, pues yo haciendo ese trabajo, yo decía, pues todos los días veo lo mismo, ¿sí? Todos los días veo lo mismo, ¿qué hay de raro? No, los mismos cuadros y así, hasta que poco a poco fui haciendo el recuerdo y la observación más consciente y me di cuenta que no era lo mismo porque habían detalles que estaban más profundos y así sucesivamente. El primer día me llamé como unas 10 veces nada más. El segundo día ya le fui aumentando y ya llegó un día que me llamé como 400 veces y logré tener esos chispazos de conciencia y eso tan bonito, y ya lograba observar a mis compañeros acá en mi casa, sí, o sea, profundizar en ellos y sentir esos chispazos. Y tener entonces este trabajo que ya llevo realizándolo algo así como un año, más o menos, o sea, con disciplina, porque es que lo que Blanca no tenía era disciplina. Hoy sí, mañana no, y como dijo ahorita su merced, cualquier cosa me llevaba para otro lado y yo parecía una veleta, me dejaba como llevar, no tenía educados mis 5 sentidos. También aprendí eso, no es no cierre los ojos para que no mire al fulano o tápese los oídos para que no escuche, no, aprenda a educarlos sencillamente, y eso fue lo que yo hice. Así Y es. entonces lo otro
la meditación, porque me gusta mucho, pues, la meditación. Aprendí también a no estar visualizando, a no estar fantaseando, cierra los ojos y váyase por el bosque y suba el sol y vaya a la luna. No, aprendí a que la loca de la casa tenía que estar ahí conmigo, ¿sí? Sintiendo mi cuerpo, sintiendo mi circulación, sintiendo, enfocándome en la respiración, enfocándome en mi corazón. Y todo este trabajo me ayudó muchísimo porque ahora tengo experiencias más claras, muchísimo más claras, más bonitas, informaciones más claras también. Y anteriormente soñaba y al otro día no me acordaba de nada. Yo decía, uy, pero anoche sí que soñé, pero es que no me acordaba nada, nada. Ahora no, ahora me levanto y 4 o 5 sueños que tenga y me los recuerdo tal y como son. Entonces, Excelente. quería compartirle No, no, esta no. experiencia porque hacer el trabajo con disciplina y con amor sí Se muestra puede. fruto, Sí, pero claro. toca hacerlo. Sí, claro, sí Eso se le quería puede. compartir. No, 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 todo bien, Blanca, por tu aporte, por tu experiencia, porque pues la verdad, lo que uno experimenta, lo que a uno el cielo le muestra, es lo que uno lo trata de mantener aquí, lo sostiene a uno. Si uno no tuviese esas gracias, de verdad uno no estaría aquí porque el ser humano somos seres humanos que nos mueven los estímulos. Y si uno no tiene estímulos que se los transmite los maestros, se los transmite la logia blanca, se los transmite el ser, si no hay unos estímulos por parte de ellos para con nosotros, pues créame que uno no aguanta porque la fuerza antagónica es mucho más poderosa y ella se identifica más hacia el mundo. Entonces, Dios lo que tiene que hacer es darnos estímulos para que uno pueda generar ciertas comprobaciones, que uno se dé cuenta que verdaderamente la gnosis es real, que pueda salir un 1% por ahí, un 2% que usan redes sociales, que ataca, que hablan feo, que profanan todo lo que conocieron dentro de la gnosis, lo salen a contar y hablar mal del maestro Samael, etcétera. Pero la verdad somos más en cantidad que ese 2%, 3% que hay en el mundo que hable mal de la gnosis, yo creo que habemos un... Pero hermano Edison, es que ahí hay algo, que las personas que salen de la gnosis y salen a hablar mal, es porque no hicieron trabajo, no Vieron. hicieron trabajo. Y además porque se dedicaron a seguir al mensajero más no al mensaje. ¿Sí? A mí el maestro Samael, eso yo lo tengo claro, yo no lo discuto con nadie. El maestro Samael me dejó unas herramientas maravillosas y él hizo el trabajo de él, pero Blanca tiene que hacer el trabajo de ella. Yo no puedo seguir diciendo, ay, no, el maestro se cristificó y el maestro, pero yo qué estoy haciendo, ¿sí? Yo creo que el maestro allá dirá, pero aquella habla tanto y tanto y tanto, pero haga el trabajo, hermana, porque se va a quemar, ¿cierto? Entonces, no es tanto como seguir el maestro, sino seguir es el mensajero para así venerar al maestro. Claro, ese mensaje es la doctrina. Entonces, bueno, me parece que interesante, estamos focalizados en esto de lo que queremos, ¿no? Avanzar, comprender cada día más. A ver, ¿qué otro hermano tiene para aportar? Tienen el tiempo en este momento antes de que se nos vaya agotando y demos conclusión. Entonces, si tienen pregunta, inquietud, hermanos que consideran o si hubo algo que de lo que explicamos no hubo alguna comprensión, pueden hacerlo. Si quieren dar un aporte, háganlo, pero aprovechemos este momento. Que no sean todos al mismo tiempo, hermanos. Hoy en día hay una situación con esta plataforma que cuando hablan seguido 4, 5, 6, así como ahorita que se ponen a hablar todos, esto se satura y se bloquea. Y nosotros pues evitamos que esto se bloquee porque no hay que ser medio de poder intercalar el conocimiento, ¿no? De poder estudiar. Entonces, les pido el favor que hablen uno por uno. La verdad es que sí me gustó de la compañera que habló sobre el mensaje. Realmente me gustaría en esa parte conocer más ese aspecto y mejorarlo en ese aspecto. Me gustó esa parte de ese mensaje que aportó la compañera. Claro.
el mensaje lo tienes, hermano, en todos los libros, conferencias, videos del maestro. Estudiarlo y tratar al máximo de pedirle a Dios comprensión, ¿no? De la doctrina, pedir comprensión. Y esa comprensión se hace muy agradable cuando tratamos de hacer la praxis. Se hace muy agradable cuando uno trata de llevar la energía al cerebro y de cargarla, ¿no? Y de hacer sus prácticas individuales. Esto abre un mundo de posibilidades para nosotros. Pero tenemos que tratar de hacerlo. Hay hermanos gnósticos que dicen que para qué estudiar. Hay que hacer su obra, ¿para qué estudia? Es respetable la visión de esos hermanos. Pero créanme que en la doctrina gnóstica es universal, es una doctrina que como hizo el maestro. ¿Pasaste alguna vez alguna experiencia fuera de lo normal? Dime, repíteme un poquito más duro. Hola, bueno. La hermana que habló, ¿puede repetir un poco más duro? Bueno. Entonces le estaba diciendo a mi amigo ahí, a Jimmy, hermano, la doctrina, y tome lo que pueda esa doctrina para su vida. Ahí está la clave. Ahí están las claves. Y Dios, Hermano Edison, es que eso es 50 y 50, los libros y la práctica. exacto. Porque yo puedo leer todos los libros del maestro Samael, pero si yo no empiezo a practicar recuerdo de sí, autoobservación, clave sol, meditación, porque el maestro todo, para el maestro todo fue práctica, porque yo he leído los libros del maestro y el maestro, así como escribía y así como leía otros libros, el maestro practicaba, ¿sí? Entonces, para mí es 50 y 50, porque si yo me voy a la universidad solamente a la teoría como médica, me voy como solo teoría, y si no hago la práctica, pues yo creo que salgo y mato muchos pacientes, ¿no? Sí, claro, pero tienes que estudiar. Si no estudias, Claro. si no estudias, vas a desconocer mucho de la doctrina. Obvio, Y a veces, por eso a le veces digo. por el desconocimiento que uno tiene, se cometen muchos errores, porque uno siempre está pensando que es que el trabajo se hace, que es que tenemos que, esto es así, se hace así, pero resulta que dentro de todas esas obras hay unos toques, hay unas fórmulas, hay unas pautas, hay unas señales que son parte para la inteligencia de esa persona. Entonces, tú dices, yo me dedico a un 50 o más me dedico a la práctica, pero resulta que cuando tú conectas, por qué motivo, no sé, abrió cualquier libro y les nació, resulta que encontró unas pautas para tener una mayor inteligencia de las técnicas y de la praxis que estás desarrollando. Es como cuando se quiere hacer muchas cosas, pero no sabe orientarse uno. Entonces dice, me pongo a meditar, ¿verdad? Me siento y yo me pongo a meditar. Pero resulta que esa meditación tiene refinamiento y tiene niveles. Pero, ¿cómo hago para entender eso? Cuando tú tomas una obra, de pronto estudiaste al maestro Samael por ahí, uno de los mensajes, del mensaje, por ejemplo, del Tíbet, y él habla sobre meditación y habla sobre aspectos muy elevados de la conciencia, de la mente y todo aquello. Entonces le da a uno unos toques que uno dice, sí, claro, maestro, ¿verdad? Y de pronto te metes por ahí y tocas algo, una orientación del maestro Sivananda, o tocó algo oriental relacionado con ese campo y lo fusionaste, y entonces entendiste mejor para poder hacer la meditación, que era simplemente tratar de tener la mente en blanco ahí sentado, golpeándose contra sí mismo esa cabeza. ¿Por qué? Porque quiero, no, estoy aquí, quiero vivir el momento, pero hay técnicas, y entonces cuando uno mira las técnicas, están por ahí, y en el libro que menos usted cree, porque es que no es que se trata que vaya a comerse el libro, o es que yo tengo que tener ese libro en mi cabeza, no. Lo que debemos entender es que en tal o cual libro hay unas partes exclusivas que yo necesito. Y entonces no sé
si sea en el matrimonio perfecto, no sé si sea alguno de los mensajes de Navidad, o no sé si tengo que irme para alguno de los libros, ¿verdad? Donde habla de aspectos alquímicos, donde habla de la muerte psicológica, o donde habla de los estados astrales, o donde habla de los niveles de conciencia, pero en alguno de ellos, cuando yo lo abro y lo voy estudiando, ¡pin!, me da unas señales que no comprendía tiempo atrás, pero ahorita sí lo puedo comprender. No Sí, comprendía por eso le decía, hermano, que los libros, la lectura, la teoría, pues también deben de ir acompañados de la práctica, porque me refiero claro, a eso. O sea, claro, yo no puedo descartar el estudio de los libros del maestro, porque es que en el estudio de los libros del venerable maestro Samael, ahí es donde está la brújula, ahí es donde está el mapa, ahí es donde claro. está todo. Entonces, por eso te digo, Blanca, que en esto tiene que ser uno muy equilibrado, muy equilibrado, porque resulta que uno a veces puede pensar que va muy bien, cuando en el fondo puede ir no muy bien. Y a veces uno piensa que está muy mal, como en ocasiones hemos sentido, y tal vez puede estar uno yendo muy bien, ¿verdad? Esto es así. Esto es así como una balanza o como un péndulo que se mueve aquí y allá. Y a veces uno piensa extraordinariamente bien, pero puede estar extraordinariamente mal. Por eso las señales y lo que les estaba diciendo usted hace un ratito, Dios, el ser, sabe cómo darle los estímulos y sabe colocarle en los momentos indicados a uno aquellas pautas, aquellas señales, aquellas herramientas para que uno comprenda un poquito más cómo ir subiendo. De lo contrario, uno puede estar pensando muy bien y puede estar dando vuelta en círculo, ¿verdad? Y no ha despegado en cohete, pero está en círculo sintiéndose uno extraordinariamente bien. ¿Por qué? Porque está en un estado muy cómodo, ¿verdad? Eso se llama en psicología sentirse un estado de confort esotérico. Y entonces uno está en un estado de confort esotérico maravilloso y uno piensa que va extraordinario, pero resulta que puede estar en círculo, más no está en cohete, o sea, vertical, ¿verdad? Entonces, esto simplemente es para tratar de entendernos un poco. ¿Por qué? Porque resulta que dentro de los diferentes funcionalismos de la mente subconsciente, dentro de los diferentes niveles de la acción de la mente consciente, dentro de los funcionalismos de los diferentes niveles de conciencia, nosotros, el objetivo es poder llegar a entender los niveles. Por eso yo les coloqué en el S, niveles y niveles, grados y grados. ¿Por qué? Porque uno a veces está en un nivel, pero no puede ver el otro nivel porque no tiene la claridad y la luz para poderlo ver. Y por eso uno va en el camino en oscuridad, aunque no todo es oscuridad. ¿Por qué? Porque de aquí hay que saltar al otro y ir más allá. Porque se queda en este nivel y resulta que ahí piensa que todo está hermoso, está bello y que todo es extraordinario aquí, pero se está perdiendo de descorrer otro poquito el velo para ver algo más allá, ¿verdad? Y el día que ve algo más allá, les voy a poner un ejemplo. Dice el maestro Samael, y así lo hemos podido entender un poquito. Muchas personas, especialmente ciertos individuos muy espirituales, jamás aceptarían que frecuentan lugares, por ejemplo, de pornografía, burdeles, prostíbulos, y que en las noches se van y se convierten en bandidos de camino, en ladrones de camino. Si se lo dicen, nunca lo aceptaría, porque nunca lo ha visto ni lo ha sentido, pero en su psiquis vive esos elementos. Cuando uno puede, como no sé, Dios le permita ver y entender eso, entonces se da cuenta por allá, ¿verdad? Que allá sí es capaz de coger un arma y matar a otro cuando aquí nunca sería capaz de hacerlo. Que allá se ve dentro de un prostíbulo con viandos de cerveza o que se ve tomando lo que no le pertenece, ¿verdad? Pero físicamente nunca lo haría. Nunca le pasaría por la mente. Por eso, si le dicen a uno, usted es ladrón, usted es esto, usted lo tiene, usted diría, esto vamos es de cuestiones legales, vamos es de demanda. ¿Por qué? Porque yo no le he hecho nada, ni menos me pasa por la mente llegarlo a hacer.
pero en la psiquis está. Pero ¿quién le va a permitir ver eso que está allá, de poder meterse un poquito para allá de ese nivel del subconsciente y poder ver esos engendros, ¿verdad? Ladrones, bandidos, prostitutas, cuestiones de cabaret, cuestiones de cantina, cuestiones de adulterios, cuestiones de todo eso que está allá, que vive en ciertas regiones y que son engendros que en un momento dado pueden tomar hasta forma física. Mire, ustedes dirán, eso ya es de locura aquí, ya que va a salir con qué, o ciencia ficción como le dicen al maestro Samael. Él veía mucho Hollywood y por eso salió hablando de momias y todo eso. Entonces, ¿qué ocurre? Como uno nunca lo ha podido ver, uno nunca lo aceptaría, ¿verdad? Pero ¿qué tal que de pronto de aquí a mañana alguno de ustedes, a nosotros se nos corre un poquitico allá la puertica y puede mirar un poquito allá realidades que hay, ¿verdad? Pero eso ya corresponde a otro peldaño, a otro escalón de lo que tenemos que vivir. Ustedes se imaginan, hermanos, discúlpenme ustedes porque yo aquí no soy nadie ni me la estoy creyendo, simplemente me baso de acuerdo a la doctrina. Imagínense ustedes que de aquí a mañana pudiéramos un poquitico que saliera ese Señor que tenemos allá y que saliera ese Cristo Lucifer y te mostrara algo. ¿Ah? Ustedes se imaginan, uno, dices, esto es satanismo, esto es satánico, esto es lo peor, la gnosis satanismo, lo que yo estoy haciendo, esto es del diablo, yo no más. O entiendes, comprendes que ese Señor apareció solo para echarte una mano. Así es. Pero esto depende del el grado, del entendimiento, la inteligencia y de la capacidad que tiene. Grado de comprensión. Claro, la capacidad que tiene la persona para poder recibir ese voltaje. De lo contrario, sale así y termina hablando pestes de lo que no pudo comprender, aunque se lo estaban mostrando. Entonces, Blanca, en este campo nosotros tenemos que entender eso. Tenemos que entender que una cosa es aquí y otra cosa Dios cuando nos ayuda a estar aquí. Y otra cosa muy diferente, Dios mío, cuando nos ayuda a estar acá. Cuando eso se suceda, entonces entendemos y comprenderemos a muchos hermanos que están aquí, porque yo estuve ahí. Y entenderé a muchos cuando estén aquí porque yo ya estoy acá. Pero me queda muy difícil yo estar aquí y poder tratar de entender los que están aquí, porque para mí estos son locos, perversos, despiadados, malos padres, malos hijos, malos esto, malos instructores, malos misioneros, malos, etcétera, etcétera. Ese qué maestro, porque mi capacidad no me permite comprender el nivel en el cual está este iniciado, en el cual está este maestro y por lo que él tuvo que pasar. Más que él no me puede contar sus experiencias vívidas de los niveles que ha podido penetrar dentro de los estudios subconscientes, dentro de los estudios de su ego. Sin embargo, miren esto, decía el maestro Lasmi, decía, lastimosamente, este iniciado luchando acá y comete algún error, pasa por alguna situación dura, pero los que están aquí están así, mirando a toda hora qué es lo que hace, cuál es el paso, cómo mira, cómo toca, cómo come, cómo habla, cómo se comporta. Y en el momento que comete un error, ¡fu! Se avalanchan todos. Mire, es que iniciado, es que maestro. ¿Cuál maestro? Entonces resulta, decía el maestro, cuando este iniciado se está limpiando de esos cascarones, está matando ego, está pasando por procesos duros, entonces estos vienen aquí y le ayudan a limpiarlo con sus críticas, con sus odios, con sus moferías, con sus habladurías, con sus señalamientos. Estos vienen y absorben de esa tenebrosidad, oscuridad de la cual él se está soltando, ¿verdad? Es que eso es lo que nosotros a veces como estudiantes gnósticos no vemos, ¿cierto? Pensamos que el que nos está haciendo el feo ahí, no, nos está haciendo es un favor porque ese es el gimnasio. Sí, ese es el gimnasio el que me está poniendo a mí a prueba a ver qué tanto comprendo, qué tanto me identifico, sobre todo eso, ¿no? Qué tanto me identifico con estas personas. Claro, Sí. Blanca, nosotros, mire,
esto que les hablé aquí, nunca me lo han explicado. Si, ahorita, yo sé que muchos que van a, cuando escuchen esta conferencia van a decir, ¿eso qué va a hacer Gnosis? Mire, ¿saben por qué? Porque nosotros nos hemos acostumbrado a una información plana y no podemos ver más allá, porque si nos vemos más allá, eso es como pecar y como que usted está profanando la información. Pero no, esto es tratar de ver un poco más allá. Y si uno trata de ver un poco más allá, lo entiende un poco más para sí mismo. Tú lo decías, entiendo ahora un poco más las cosas, veo un poco más. ¿Por qué? Porque se pueden dar los niveles, pero esos niveles dependen exclusivamente si los queremos dar. Pero para poderlos dar, esta vaina tiene sacrificio. Esto te pasa, genera dolor, esto genera realmente una situación, un esfuerzo, ¿verdad? Y una Esto, consecuencia. anoche, Si no, antenoche me pasó una experiencia que después me reía, ¿no? Me puse a leer lo de los 7 misterios mayores. Y entonces yo no había entendido, yo no tenía como muy claro lo de las iniciaciones. Y pues entendí que cada iniciación corresponde a un cuerpo, ¿cierto? Y entonces, o sea, yo dije, o sea, nosotros en este plano donde estamos, que ni siquiera somos hombres, ¿sí? O sea, todavía qué cuento de iniciaciones, Dios mío, yo decía, esto es una locura, esta cantidad de trabajo que falta, porque imagínense, aún la primera iniciación que yo digo, no, pues es que yo tengo mi cuerpo físico, ¿sí? Pero mentiras, tengo lo que es la parte material de mi cuerpo físico, pero no tengo esa iniciación de ese cuerpo. Y entonces a mí se me salieron como las lágrimas y yo dije, no, esto es como para tirar la toalla porque el trabajo está muy largo. Pero después me dio risa y me dijo, no, esto es un proceso, ¿no? Todo es un proceso, como cuando estamos en la universidad que llegamos al primer semestre y ¿cuándo será que llego a los 10 semestres para graduarme, no? dar. Y Así es. Bien. ¿Qué otro hermano ya? Vamos a ya ir concluyendo. ¿Qué otro hermano tiene algo para aportar? Porque me hubiera gustado que todos los que están conectados hubieran dado su sentir, sus palabras, hubieran expresado. Pero bueno, al menos alguno otro que quiera decir algo antes de terminar. ¿Ningún hermano se anima? ¿Queda claro todo lo que hemos tratado de explicar, de compartir con cada uno de ustedes? ¿Esto queda claro? ¿No les queda ningún bache por ahí? ¿Un vacío que ustedes digan, ah, no entendí? Tienen la palabra, hermanos, ya antes de que terminemos. Muchas gracias, profesor Edison, por esta conferencia que nos ha dado el día de hoy. Es bastante nutritiva para cada uno de nosotros, cada uno de los hermanos que estamos escuchándolo. Siempre, bueno, ahora que escuché a Blanquita acerca de, en cuanto al que a veces uno, ella dice que estuvo haciendo un trabajo y que al final se estaba dando cuenta como que ya se le estaba haciendo como un poco mecánico. Yo como he tenido y también no sé si a todos nos ha pasado eso, la dificultad de la práctica de la clave sol. En cierta forma, pues en un curso que estuve recibiendo, había una manera de cómo uno siempre estar presente en el momento y es llamándose a uno mismo y viendo alrededor las cosas que estaban ocurriendo, qué sé yo. Pero ahora más bien tengo un poquito de duda porque usted le dio otra interpretación. Sé que es lo mismo, ¿verdad? Lo que la clave sol, que es el sujeto, el objeto y el lugar. Pero me gustaría que si podría, porque dijo, el sol, la S significa, es la mente, algo así, dijo, no logré captar muy bien, pero sí me pareció como muy buena la explicación. Entonces, si me podría Sí. aclarar un poquito más de eso. Sujeto, la mente. Ajá, sí, sí. Objeto, el pensamiento, la emoción, lo que está sintiendo, ¿sí? Sí, sí. Y lugar es el estado de conciencia que tiene, que puede ser el ubicarse, Dios mío, aquí, estoy aquí, sentir el corazón, sentir la respiración,
evocar al Padre, evocar a Dios. Por eso, cuando nosotros ponemos la clave sol, sujeto, objeto, lugar, entonces esa clave sol no solo es para el nivel que lo entendemos como nos lo han explicado, porque no es que cada persona le da un nivel a esa clave sol. Entonces, ya esa clave sol, por decir, el sujeto se le convierte en el ser, ¿verdad? En Dios, el recuerdo de sí. Eso es el sujeto, Dios. Se le puede convertir el objeto en su estado de conciencia permanente, ¿verdad? ¿Sí? Y en el lugar donde se encuentra. O sea, las claves de las cuales nos han enseñado tienen niveles. No solo es como decir sujeto, objeto y lugar. Claro, es la básica para la ubicación que es observador y observado. Entonces yo me observo y aquí, si yo hago la observación de esto, te digo, yo estoy tomando un refresco aquí, un jugo, ¿verdad? Y siento el sabor y digo, uy, qué sabor, qué rico. Ah, con esta sed. Entonces, ubico la atención y me ubico observador y me miro para adentro y digo, uy, pero tengo un malestarcito. Entonces la mente dice, uy, sí, eso es como un cólico, ¿verdad? Sí, por lo que se tomó, ay, ¿será por eso? Y entonces, si está atento, mira para adentro, entonces ve la lengüería que hay allá, ¿verdad? Ese poco de lenguas, un poco de parlanchines, y todo, cada uno dice lo que le da la gana. Entonces, mira para adentro y entra el chorro de luz, porque miró para adentro. Y si mira para adentro puede mirar lo que está pasando. Si no echa el chorro de luz hacia adentro, no puede ver uno ver nada. Y como no puede ver uno nada, entonces uno, todo lo que le dice la mente, eso es una naturalidad. Y el cuerpo se mueve, y el rostro se mueve, y la boca se mueve, y los ojos se mueven, las manos se mueven, camina, se mueve, toma posturas, hace posturas, etcétera, etcétera. Pero es de acuerdo al funcionalismo del subconsciente, inconsciente, ¿verdad? Y de las memorias que salen del área del hipocampo de la mente, conectando a la amígdala cerebral y esa información pasando directamente a los lóbulos frontales y todo forma un mecanismo de información. Entonces uno va ahí, pero solo cuando llega el momento que fija la atención, observador, observa, ¡tum! Y entonces, uy, ¿qué está pasando aquí? Y ¡fum! Dentro del chorro de la luz. Y cuando entra la lámpara de luz, entonces usted mira para afuera y mira para adentro. Y cuando hace ese funcionalismo uno, la vida le cambió. Por eso el maestro dice que cuando uno aplica esto, la vida le cambia a uno. ¿Cómo no le va a cambiar si cambió el estado, cambió la mente, cambió el pensamiento? Se ubicó, entiende dónde está, qué es lo que está haciendo. Entonces la cosa se modifica. Pero para cada individuo, de acuerdo a los niveles de conciencia, lo que yo he podido entender, de acuerdo a esos iniciados, estas claves tienen otros niveles. O sea, tienen unos refinamientos y unas octavas. Al nivel mío, una cosa, pero al nivel de un iniciado, de un ser de esos, ya eso es otro nivel. El nivel de nosotros apenas comenzando es una cosa y el nivel del que va mucho más adelantado en su trabajo, esa persona tiene esto a otro nivel. O sea, que las octavas se dan en todo este campo. Entonces, imagínense el chorro de luz que puede entrar en nosotros al chorro de luz que entra en la conciencia de una persona que está en un nivel superior al de nosotros. De ahí es donde entendemos la escalera maravillosa del maestro Samael dentro de los niveles del ser. Un nivel es aquí y otro es aquí, pero otro es muy diferente aquí y otro es acá. ¿Por qué? Porque resulta que el que está aquí ve muy diferente a lo que está, al que está aquí abajo, ¿verdad? Y usted dice, claro, porque está en el quinto piso. Pues claro, pero para poder subir al quinto piso, ¿cuánto le costó? ¿Y cuánto tiene que proteger el nivel de haber podido llegar al quinto nivel? Ya que estando en el primer nivel no puede verse lo que se ve en el quinto, pero el que está en el quinto puede ver lo que hay en el primer nivel, porque él está en lo alto, ya que los niveles de él, tanto de conciencia, de despertar, de castidad, de santidad, de muerte, etcétera, 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 es mucho más elevado del que está en el primer nivel porque él está en el quinto. ¿Verdad? Entonces, todo esto, mis queridos hermanos, es lo que debemos entender para nuestro propio bien, ¿sí? Pero Sería bueno, hermano Edison, que nos dictara una conferencia sobre los niveles del ser.
Sí, eso es interesantísimo porque nosotros tenemos que preocuparnos. Y yo les concluyo ya porque el tiempo se agotó. Miren, hermanos, quitémonos esa pendejada de a toda hora estar. Es que yo no creo que progrese en esto. Esto es para los iniciados, maestros. Esto es para los que traen trabajo adelantado. Yo realmente no considero, porque es que yo soy un pecador, yo soy esto, yo soy la escoria, lo peor. Yo no tengo derecho, estos son para otros. La verdad es que como yo antes la misericordia de Dios me trajo aquí, la misericordia. Y ahora es el imbécil, el pobre, el fracasado, el que no puede, y que eso, Dios mío, eso imposible. Yo aquí en el primer escalón, yo no creo que pueda empezar a escalonar porque no puedo. ¿Y sabe por qué? Porque es una psicología de pobreza, de miseria, es una pobreza de conformismo, es una mentalidad de a toda hora estar diciendo de que no merece nada, ¿sí? Que no es nada. Mire, una cosa es entender la psicología del maestro cuando dice no somos nada, mísero gusano, pero no nos equivoquemos tanto, porque el que esté pensando que es un pobre miserable, un pobre paria, y no entienda que realmente tiene adentro los datos de información, la conciencia, la esencia, alma, partículas, fuerzas, poderes, facultades, etcétera, 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 los impulsos de la mónada, para que empiece a subir, hermano, se queda uno ahí estancado. Yo, lastimosamente, duré muchos años con esa mentalidad y yo decía, es que uno no merece nada, eso es un pobre escoria, eso es una colilla de cigarrillo en el piso. No, esto no, ¿para qué estar a toda hora imaginando de uno pendejadas? ¿Cómo pensar que voy a desarrollar algún día una facultad, tener la capacidad de ver algo más? No, eso no, eso no. Eso realmente uno no debe estar soñando, fantaseándose. No, eso es una cantidad de tontadas. Y esas tontadas son las que tienen a más de uno simplemente en sus santuarios diciendo, y el día que ven a otro, como que queriendo volar, entonces dice, mírenlo, que mueve que va. Hermano, eso no es gnosis, gnosis siéntese sobre la tierra, usted está soñando, pobrecito usted, hermano. Y ese hermano se vuelve un obstáculo porque no puede ver eso que el otro siente. ¿Por qué? Porque tiene una mentalidad que se ha petrificado y que ahora está diciendo que no tiene derecho a nada en la vida. Y casi que no tiene derecho ni a respirar ni a comer, porque casi que esto es un pecado. Y que si tiene un pesito en su bolsillo, eso casi que es un pecado. Y que si se hace una salita y tiene una gozadita, casi que esto es un pecado. Porque eso no es gnosis, casi que, no, o sea, no, hermanos. Y entonces hay muchos grupos que manejan a punta de psicología a sus estudiantes así, y esos estudiantes no tienen aspiraciones de que pueden salir adelante en su propio trabajo y abrirse paso, hermanos. Y eso es psicología de miedo, psicología placentera, psicología de control, psicología de manejo, para que ese hermano no pueda ver más allá. Porque si ve más allá, pues este hermano se nos escapa, se empieza a hacer quién sabe qué locuras. Y entonces, por eso es que las cosas de Dios se vuelven locuras para el hombre, pero es que no es para el común de afuera, es para los que te conocen, ¿verdad? Eso se vuelve locura para esos hermanos y lo ven a uno loco, lo ven a uno que está mal, lo ven a uno que hace de todo y que se aprovecha de la doctrina, de la enseñanza, mire, no sé qué es lo que hace. ¿Por qué? Porque se les vuelve locura para ellos lo que uno hace, porque uno ya no tiene esa mentalidad que ellos tienen. Entonces, hermanos, no lo hago con el fin de que usted me vea que estamos criticando, sino que lo pongo con ejemplos vividos que nos ha tocado a nosotros, ¿sí? Y si ustedes consideran que eso es elevar el nivel del ser, así, con esa mentalidad que nos mandan y de control psicológico, pensando así, estamos graves. ¿Por qué? Porque realmente la gnosis, dentro de los escalones de los niveles, les estaba diciendo, si estás en un escalón más arriba, ves con otro nivel acá abajo. Pero los que te están viendo de aquí abajo te miran así y dicen, está loco, está loco. ¿Sí? Claro, porque ellos no están acá. Y cuando uno está aquí y mira a los que están ahí arriba, entonces dice, uy, Dios mío, ¿cuándo yo voy a estar por allá arriba con todo lo que ha tenido que vivir esa persona, ese maestro, ese iniciado? No, esto es imposible, ¿verdad?
Pero el que está allá arriba ve al que está aquí y el que está acá abajo y dice, allá estuve. Conozco todo ese recorrido, lo conozco. Sé cómo es. Y por eso no lo engañan. ¿Por qué? Porque él conoce todo ese recorrido. ¿Cómo lo van a engañar? ¿Verdad? Entonces, hermanos, agradezco a todos ustedes su participación, agradezco su buena voluntad, agradezco por haberse conectado. Si el cielo no lo permite, le digo desde ya, físicamente aquí en la escuela, vamos a hacer dentro de 8 días una conferencia que se va a llamar Medicina, cúrese usted mismo, ¿sí? Y limpies energéticamente. Así va a ser la conferencia. Yo la voy a compartir por el grupo y el que pueda llegar aquí físicamente para darla físicamente, pues lo vamos a hacer. Vamos a tratar, uno, de poner una cámara que se grabe y salga en directo, ¿verdad? O si no lo podemos hacer, entonces se graba y luego no sé cuándo se pueda subir. Pero dentro de 8 días va a ser una conferencia exclusivamente sobre medicina, cúrese usted mismo, y sobre limpies energéticamente. Entonces vamos a vincular la parte de la medicina, plantas, recomendaciones, fórmulas y de cómo la persona también se ayude a limpiarse. Ustedes sabían que toca limpiarnos, ¿no? Ustedes sabían que sí o sí hay que hacerse baños, saumerios, usar ayudas energéticas, porque para poder subir y entender y despejarse un poco más hay que limpiarse. Tengan en cuenta eso. Hay que limpiarse. Y esto hace que como que podamos prosperar un poquito más cuando nos quitamos tanta lastra de encima como son fluidos, larvas, parásitos, fuerzas negativas que se acumulan energéticamente en uno y que de alguna otra manera tratan de sabotearlo a uno para que entre en estados y con ciertos comportamientos que a veces son ilógicos y son parte por las cargas que se tienen encima. Así que, pues esta conferencia la vamos a hacer dentro de 8 días, también a las 6 de la tarde, al público, con el interés de que a ver qué personal viene acá, ya que pues hace mucho rato no hacemos conferencia pública aquí, y pues vamos a volverla a lanzar con el fin de que alguno se pueda motivar. Y bueno, concluyo. Pero qué bueno que la pasara también por el Zoom, hermano. Bueno, la cuestión es que tenemos que mirar para poderla hacer. No podría contestar o podría contestar algunas preguntas de pronto por escrito que alguien las lea, ya que pues me toca focalizar la atención hacia la sala y ya no hacia una cámara. ¿Sí me entiende? Entonces vamos a ver Pues le podríamos mandar las preguntas después al grupo. Es cuestión de ir apuntando las preguntas. Mire que cuando uno tiene interés, uno no le busca tanto peros a las cosas. Se apuntan las preguntas y luego se las enviamos a su merced, y su merced cuando tenga el espacio de tiempo nos las responde. Sí, claro. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a tratar en esa conferencia de focalizar en directo, que salga directo y las preguntas que escriban, pues si hay alguien que esté pendiente de las preguntas, entonces cuando llegue el momento de preguntar, nosotros vamos a contestar. ¿Por qué? Porque vuelvo y le digo, esa sería la forma que podría hacerlo, ya que me toca focalizar la atención hacia la sala, más no hacia una cámara, como lo estoy haciendo ahorita. Entonces, pero todo es posible y vamos a tratar de hacerlo mejor para dentro de 8 días, ya que va a ser un tema interesante sobre la parte de la salud, que es algo fundamental, ¿verdad? Y hablar un poco de planta, fórmulas, parte energética, que eso... ¿Y a qué hora sería? ¿A las 6:30? Para ver si, como es con público, acá me toca estar iniciando a las 6 de la tarde. ¿Me entiende? Bueno, yo miro cómo le hago, pero sí. A medida que vamos desarrollando, tú puedes entrar a las 6:30 y vas a tener gran parte de todo el tema. ¿Ok? Bueno, por aquí nos Gracias, hermano. Por aquí nos mandó unos saludos don José. Dice que me saluda desde Guadalajara. El video me dice que si quedará en YouTube, lo subiremos a YouTube. Cuando lo suba, lo compartiré al grupo. ¿Listo? Y dice aquí, se nos dicen en la gnosis que somos unos pobres animales intelectuales que tienen la pena de vivir.
Esta ha sido una psicología mal interpretada y por eso es que tenemos una mente, que era lo que le estaba diciendo ahora. Y uno ha moldado una mentalidad terrible, porque no se merece nada. Entonces, ¿para qué entra la noche? ¿Para qué se mete este camino si no se merece nada usted? Pero hermano, es que eso hace referencia, pues es lo que entiendo y su merced me corrige porque yo estoy acá es para aprender de su merced. Yo creo que ahí lo que hace referencia es por aquello de que ni siquiera tenemos una alma, de que no, o sea, no somos nada, pero Está, entonces nuestro trabajo es ser ese alguien, o sea, lograr. claro, pero tienes que tener aspiraciones en ti, vete que sí, pues, porque a todas si te estás con una psicología así terrible. El amigo José me puede escribir al WhatsApp y te uno al grupo que dice que quisiera pertenecer al grupo que manejamos y me dice aquí que, si, que yo podría participar, por ejemplo, en Coradi. Creo que Coradi corresponde a la institución del maestro Huencancú, ¿verdad? Si no me equivoco. Coradi pertenece a ellos y pues la verdad yo no me siento incómodo con ese maestro porque es un maestro que está haciendo una extraordinaria misión y está haciendo una cuestión muy interesante ese maestro, el maestro Huencancú, si de pronto alguno no lo ha escuchado, pero yo lo único que puedo hablar es bien de ese maestro por lo que he visto y pues hay que Eso ver. Coradi es radio, eso que dices Coradi es Radio Coradi. No sé, dice aquí que Porque coradi.org. yo he entrado a Radio Coradi, eso es de México, eso es, ahí da conferencias el hermano Francisco Gil. Entonces no es. No. Pues yo he entrado a algo así, pero es Radio Coradi, eso es de, sí, mira, el señor acaba de escribir eso. Eso es del hermano Francisco Gil, él ahí da conferencias. Ya. Bueno, no, entonces sí no tengo conocimiento. Yo sí he escuchado de Radio Coradi, del maestro Huencancú, que ahí sale con entrevistas y todo eso, sí le he escuchado. Pero que él le está diciendo no. Bueno, algún día pues tengamos la oportunidad. Sí, ahí le hacen entrevistas, sí, ya la cogí mejor. Sí, ahí le hacen entrevistas al hermano Francisco Gil. Incluso la semana pasada hubo una que duraron más de una hora. Estaban hablando con respecto a Pistisofía, a los arrepentimientos de Pistisofía. Qué bueno, qué bueno. No, es chévere, todo eso es doctrina y vale la pena. Entonces, hermanos, gracias a ustedes, muy amables por su participación. Espero les haya gustado la conferencia del día de hoy y Dios quiera, entre 8 días que salimos al aire, pues ustedes puedan participar también, hacer sus preguntas y pues vamos a focalizar todo aquí. No sé cómo nos vaya porque hace mucho rato no hacemos presencial, pero vamos a repartir la información para ver qué personas deseen llegar y aquí las atenderemos. Y si no llega ninguno, salimos en directo con ustedes al otro lado de la pantalla y se las damos a ustedes así como estamos ahora. No nos vamos a Va a enredar. llegar a esa sala presencial, va a llegar muchísima gente. Ok. Muchísima gente. Dios quiera que así sea. Y mis queridos hermanos, gracias a ustedes. Y bueno, espero que esto haya servido en algo para que sigamos avanzando. Gracias por su participación, ¿ok? Gracias a usted, hermano Edison. Gracias, hermano Edison. Pasen bendición. Gracias a ustedes, muy amables. Y nos estaremos viendo por ahí por el grupo, les estaré mandando información. Yo creo que este fin de semana hacemos otra salidita de misión pública en la calle. Y pues ahí les compartiré pequeños videitos de lo que hacemos. Y tengan en cuenta que gracias a la ayuda que tuvimos de varios hermanos que nos colaboraron para eso, se está trabajando esa misión. Entonces, lo que yo me gano cósmicamente por allá en la calle, créanme que parte de eso va a ciertos hermanos que nos ayudaron para que eso se cristalizara. Así que gracias a ustedes y